Hola dispersos, mi nombre es Enzo y ella es Natalia. y nosotros seremos sus queridos anfitriones. Bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast llamado Oprimidos e Idiotas. Donde tenemos uno de los derechos humanos más fundamentales, como es el derecho a la libertad. Bueno, ahora, ¿te puedo preguntar algo, Enzo? No, No importa. ¿Te sientes libre? tampoco, ¿Por qué? porque estoy aquí contigo. Pues lamento decirte que te quedarás conmigo hasta que acabe este podcast. Chale. Y ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque en realidad no todos somos libres, como tú, ¿sabes? Ahorita en otra parte del mundo, una chica debe estar siendo golpeada por haber salido con la ropa incorrecta. Por otro lado, un chico está en la cárcel por ser gay, ya que, bueno, de verdad no sé que termina joven, así que supongo que lo van a liberar. Supongo yo, no sé. Bueno, Esperemos. también hace un tiempo el Parlamento de Uganda aprobó una dura ley que castiga con cárcel a los que son homosexuales, lamentablemente. Sí, y te comento de la chica porque en Afganistán las mujeres deben salir con un velo llamado burka que la cubre de cabeza hasta los pies. Estos no son los únicos casos, sino que en el mundo suceden muchos de este tipo de casos que son oprimidos por la sociedad. Y tú te preguntarás si esto sucede en la actualidad. Pues en realidad no, pregúntate. En realidad no, sucede desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora hablaremos un poco del origen de los derechos civiles. A lo largo de los siglos, diferentes grupos de personas han luchado contra la discriminación y la opresión, exigiendo así el reconocimiento de los derechos básicos. Por decir un ejemplo, el documento inglés, la Magna Carta de 1915, este documento estableció principios como la igualdad entre la ley y los derechos de un juicio justo. Y en 1789, durante la Revolución Francesa, se adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración establece principios fundamentales, como es el que estamos hablando ahora, la libertad. Y el movimiento abolicionista del siglo XIX luchó contra la esclavitud en los Estados Unidos y otros países. Su victoria condujo a la abolición de la esclavitud, lamentablemente, y al reconocimiento de la igualdad racial. Claro, ese movimiento por derechos civiles entre 1954 y 1968 luchó contra la segregación racial y la discriminación en los Estados Unidos. Este movimiento logró importantes avances como la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derecho al Voto, de 1965. Tampoco importa tanto mucho esa ley porque las mujeres aún no podían votar, así que bueno. Qué mal. Y ya que estamos hablando sobre estos sucesos, no podemos no mencionar a Martin Luther King, el líder del movimiento por derechos civiles en Estados Unidos, conocido por su activismo no violento, el que irónicamente murió violentamente por un tiro. Pero otro líder icónico en la lucha por la igualdad racial fue Nelson Mandela, el cual fue un líder del movimiento contra el apartheid en Sudáfrica. Él luchó contra la segregación racial y tras su liberación jugó un papel crucial en la creación de Sudáfrica democrática y libre. Aunque de todas maneras, Nelson pasó 27 años en prisión después de esto. Muy triste, pero cierto. Ay no, qué pena. Pero hablando de prisión, hablemos de la lucha por los derechos civiles en Latinoamérica, nuestra querida Latinoamérica. Este ha sido un largo y complejo proceso marcado por la resistencia a la opresión y la búsqueda de la igualdad. Y obviamente no podemos no mencionar la época colonial, en donde diferentes grupos sociales exigieron sus derechos fundamentales y supuestamente construyeron sociedades más justas, las cuales no vemos. Bueno, durante esas épocas, la sociedad se dividía en rígidas castas basadas en la raza y el origen social, con muchos individuos, careciendo así de derechos básicos y sufriendo explotación y discriminación. Numerosas rebeliones indígenas contra el dominio español reflejaban la resistencia y el anhelo a la libertad de pueblos originarios, aunque a menudo fueron reprimidos con violencia. Bueno, también debemos recordar que las guerras de independencia de las colonias latinoamericanas contra España y Portugal fueron un punto importante para esta lucha, en las cuales también buscaban lo mismo, sociedades más justas e igualitarias. Te cuento que estas nuevas repúblicas latinoamericanas adoptaron sus constituciones liberales que proclamaban la igualdad y la abolición de la esclavitud. Sin embargo, esto no se cumplió del todo, ya que aún había indígenas y mujeres que continuaban siendo discriminados. A lo largo del siglo XX se aprobaron diversas leyes y reformas constitucionales que ampliaron los derechos civiles de los latinoamericanos. Entre los logros más importantes se encuentran el reconocimiento del sufragio femenino, como tú, y la reforma agraria y la protección de derechos de pueblos indígenas, como yo. Esta fue una lucha por los derechos civiles en Latinoamérica ha sido una constante búsqueda de justicia y equidad, que todavía se sigue sin encontrar, aunque se han logrado avances significativos, como la lucha de esto. La lucha por los derechos civiles en Latinoamérica ha sido una constante búsqueda de justicia y equidad, aunque se han logrado avances significativos, inspirando así a los valientes
a tomar acciones de aquellos que han alzado su voz a lo largo de la historia. Ahora, con el impacto que se tiene con el diseño, el derecho a la libertad tiene un impacto insignificativo con el diseño, influido así en cómo los productos, servicios y espacios son creados y utilizados por diseñadores. Los diseñadores, a considerar este derecho, pueden contribuir a una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Un ejemplo de esto sería la película El niño en pijama rayas, ya que creo que el director trata de representar al niño como la opresión de la libertad por el simple hecho de tener una creencia diferente a lo que el gobierno creía. ¿Sabías que decidir cómo nos queremos vestir es como es una manera de libertad y forma de expresión con el que expresamos cómo nos sentimos y mostramos cómo somos? Te comento de esto porque hace 200 años atrás las mujeres no podían usar pantalones, ya que solo era considerado para los hombres. Ustedes. Qué chévere. Igualmente hay partes del mundo en el que está prohibido usar libremente cualquier tipo de vestimenta, como al comienzo hablamos sobre Afganistán y como hemos hablado hace un rato sobre los judíos, quienes también les privaban de la libertad de escoger lo que querían usar, ya que los ponían con una pijama de prisionero y los oprimían. Y a las mujeres en Afganistán de que tenían que usar un velo largo llamado burka. Y aunque parezca loco, en Corea del Norte, si no usas los cortes de cabello permitidos, literalmente puedes ir a la cárcel. ¿No quieres ir a Corea del Norte? No creo. Ay. Bueno, también en los años, la verdad no recuerdo cuáles, los baños eran separados para blancos y negros. O sea, no podías usar sus baños. Si lo hacías, los blancos pensaban que les podías infectar algo, y no solo eso, sino también separaban los buses y hasta las escuelas tenían que estar así. Todo para que el hombre blanco no sea contaminado. Qué feo. Bueno, ahora entrando con el diseño gráfico, aquí voy a dividirlo en dos secciones, en símbolos y carteles. En símbolos, el símbolo de derechos civiles, particularmente en Estados Unidos, representa la lucha por la justicia y la igualdad, y la paz, aunque algunos de los más reconocibles incluyen la balanza de la justicia, que simboliza equidad, y justicia bajo la ley. O manos entrelazadas de diferentes razas que representan igualdad racial. Y la paloma blanca o el símbolo de paz que denotan el compromiso con la no violencia. Estos símbolos encapsulan los valores fundamentales del movimiento de derechos civiles. Ahora con el apartado de los carteles. Los carteles son sobre el derecho de libertad, son impactantes y transmiten mensajes claros como imágenes simbólicas, como palomas volando y manos rompiendo cadenas. Usan citas inspiradoras y eslogans en letras grandes y claras. También usan los colores como el blanco, el azul, el rojo y el negro, que esto hace que refuercen el mensaje. Su diseño simple y claro asegura que el mensaje sea efectivo, siendo herramienta poderosa en campañas de concienciación sobre los derechos humanos. Ahora que ya hablamos sobre diseño gráfico, podemos hablar sobre los tipos de ilustraciones, de estilos gráficos que se utilizaba, como las ilustraciones narrativas, que eran historietas o cómics, que los personajes vivían situaciones relacionadas con la libertad. Bueno, ahora que acabas de mencionar sobre las historietas, de hecho, hay un dato curioso, ya que en Capitán América, el señor joven, pues es congelado pues en su época, y en esa época como que era todo el mundo racista, pero cuando fue congelado, y fue descongelado después de muchos años, en la realidad, es raro porque justamente el que lo libera es un hombre negro. O sea, Capitán América se despierta y ve, oh my god, es un negro, ¿qué fue? Y justamente ese negro es el que está al mando de una corporación grande, por así decirlo. Es curioso, más que nada. Nada con lo que tú dices, también Capitán América cuando se levanta ve a una mujer siendo su doctora, lo cual también era muy raro para la época en la que se congeló. Y hablando sobre la mujer, cuando las mujeres hacían sus marchas para poder ser libres y poder usar lo que ellas quieran, utilizaban carteles y póster que tenían unos diseños impactantes y llamativos y con una tipografía grande y legible, para poder hacer una reflexión hacia la importancia de la libertad al cual ellas buscaban. Y en la fotografía, y también muchas de esas marchas han sido fotografiadas y ahora son llamadas fotografías documentales, el cual se capturaba estas luchas y triunfos relacionados con la libertad. Dejando de lado todo esto, antes se luchaba para que las personas de color pudieran compartir los mismos baños que las personas blancas en Estados Unidos, donde habían baños separados por negros. Ahora se debate la inclusión de un tercer baño en lugares públicos para los de la comunidad LGBT o específicamente para las personas no binarias. Aunque puede ser algo contradictorio, ya que
En ambas luchas comparten el mismo objetivo de eliminar la discriminación y promover la diversidad y la igualdad, buscando así garantizar la seguridad y la dignidad de todas las personas y crear espacios inclusivos que respeten la diversidad. Me pongo para atrás, voy a decir mi parte. Ya para terminar, hablando de un tema también actual, ahora podemos hablar sobre estos llamados influencers, que creo que todos siguen a uno de estos. Y cómo usan sus plataformas para opinar libremente sobre cualquier tema que se les venga a la cabezota. Y al tener una base de seguidores enorme, sus opiniones se difunden tan rápido como un chisme, que es lo que la mayoría de veces cuentan. Este derecho a opinar también trae desafíos los cuales ellos no se dan cuenta y algunos pueden meter la pata y difundir información falsa o engañosa. Y no olvidemos de esta llamada funa, que es una moda de destruir reputaciones sin filtros ni pruebas. Y esto en su vez de mejorar la sociedad, la empeora y hace pensar si todos deberíamos tener la libertad de opinar así. Es estúpido, básicamente, pero bueno. Eso es todo hasta hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ella es mi compañera Natalia. y yo soy Enzo y fue un gusto hablar con ustedes. Chao, chao.